Hackeando tus miedos es una invitación a transformar los temores que hoy te detienen en el más potente de tus motores. Hoy hablaremos de eso en el podcast de transformación con el pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Jr. Saludos familia y amigos, y aquí te saluda tu amigo el pastor Mojica de Paz, como todos los miércoles en el podcast de transformación. Y qué mejor acompañado de que con mi amigo y hermano el líder Rigo Jr. Les presento ahí para que les salude. Saludos a todos, sean todos bendecidos. Y mi hermano Rigo, dando era Zumba, dando un saludito a todos por ahí, todos los que nos están escuchando en Spotify, los que nos escuchan luego en YouTube. Saludos a todos, y esto es otro programa más de podcast de transformación. Eso, gracias Rigo por siempre ser parte de este programa. Ya le dejamos saber a las personas que nos están escuchando, este es el episodio número 44, pero no solo el episodio número 44, estamos en nuestra segunda temporada, del podcast de transformación. Ya celebramos el primer año y entramos en esta segunda temporada bajo un tema extraordinario. Estamos bajo el tema Hackea el Miedo. Hackea el Miedo. Es el primer episodio de la temporada número 2 y esto va a ser una serie de 3 episodios. Así que te vas a quedar con las ganas el día de hoy, pero pendiente de la semana que viene, que esto va a continuar. Sabes que nos gusta enseñar en series para poder tocar todos los puntos más posibles y que podamos todos crecer, añadirnos valor, ser intencional, ser transformados para transformar a otros. Y es lo importante de esto. Y la única manera, Rigo, en la que podemos vencer a nuestros enemigos, la competencia, un contrincante, es conociendo sus fortalezas y también conociendo sus debilidades. Y de esa manera vamos a hackear el miedo y le damos inicio al podcast número 44 de transformación. Me gustaría empezar, me gustaría empezar con con un pensamiento. Este pensamiento lo leí en un libro de David Javid y dice: el miedo es la fecundación de un logro extraordinario. Y Rigo, y esto me empezó a despertar porque a veces tendemos a tener el miedo como el enemigo, como lo malo, todo lo negativo, y se nos olvida la perspectiva, se nos olvida el fundamento, el principio, se nos escapa por falta de información, de experiencia, conocimiento. Y me gustó mucho este comentario, la fecundación, el principio, el bebé, tú sabes, el inicio de un logro extraordinario. Entonces, el miedo es el alimento por lo desconocido. Es alimentado. El miedo se alimenta por lo desconocido. El miedo se alimenta de la falta de información. El miedo se alimenta de falta de experiencia. Estar fuera de tu zona de confort. El miedo se alimenta de lo nuevo. Sí, cuando tenemos que entender, cuando viene lo nuevo, nos da miedo. Nos da temor. Nos da miedo, nos da un temor. Y es totalmente normal, no está malo eso. Porque es que es lo nuevo. No estamos acostumbrados, está fuera de nuestra zona de confort. Creemos que no vamos a tener control. Y entonces nos da ese temor. Y la vida, Rigo, la vida nos lleva a tener miedo. Diferentes. Pero qué bueno, porque hoy lo estamos hackeando. Hoy lo vamos a hackear. Hoy lo vamos a hackear. Vamos a destruir el maldito ese. Pero hay cosas que tú estás hablando de lo nuevo, hay cosas que recibimos y pensamos que tal vez no tenemos las herramientas, y ahí comienzan los temores. Yes. Porque la mente comienza a ganarte, comienza a decirte tú no puedes, no lo vas a lograr. Y ahí comienza también los temores, porque la mente comienza a tratar de dominar esos temores.
Correcto, imaginémonos una escala, ¿verdad? Una balanza. En la balanza vamos a poner a un lado lo que es la fe y vamos a poner a un lado lo que es el miedo. Mientras la Biblia dice, y somos hombres de fe, y vamos a hablar de este principio obligado, tú sabes, ya está en nuestro ADN. Eh, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y viene conducta, comportamiento, manera de hablar, de pensar, y vas a estar añadiendo fe, y esa fe va a ir en incremento, ¿correcto? Y entonces en esa balanza, el miedo va a ir descendiendo, porque entonces estás añadiendo información, añadiendo palabras, añadiendo propósito, añadiendo experiencia, estás añadiendo. Por eso hablamos al principio que el miedo se y, alimenta del y va a desconocimiento. añadir, y va a añadir confianza. Quiero unir estas palabras porque la fe viene por lo que tú estás confiando y a veces cuando tememos o cuando no creemos en eso es porque nos está faltando la confianza. Claro, entonces el miedo se alimenta. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, cuáles son sus fortalezas y qué es lo que lo debilita. Y una de las cosas que lo fortalece y lo alimenta es la falta de información, falta de conocimiento, falta de experiencia, fuera de tu zona de confort, lo nuevo. Y la vida nos lleva a tener miedo. ¿En qué? El crimen. Estamos escuchando muchas cosas de la criminalidad, sea Puerto Rico, Estados Unidos, México, Costa Rica, Venezuela, todos estos países que nos escuchan. Saludos a todos. El crimen, las noticias y todo eso nos trae miedo, pero estamos falta de información. En dónde ocurre, cuándo ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre. Cuando tú te pones a evaluar la data, vas a poder tener un mayor control, un mejor dominio, más autoridad y te vas a poder mover libremente en las áreas, en la hora, en los lugares. Hace poco estaba hablando con un amigo mío de México y me estaba diciendo, mira, Mojica, de tal hora a tal hora no puedes pasar la frontera. El mismo Border Patrol te recomienda que te quedes porque a esas horas específicas, olvídate que te desaparece. Antes de esa hora y después de esa hora, tranquilo que puedes pasar. Falta de información. Entonces ya no habría que tener miedo por pasar por la frontera. Lo que necesitas es la información correcta. La vida nos lleva a tener miedo en la separación de los padres. No, mis Oye, padres se divorciaron. y ya que estamos hablando de hackear el miedo, muchos de los hackers que hackean las cuentas, ellos están buscando la información. Oye, y esto viene de ahí, un WhatsApp WhatsApp del del cielo. cielo. Muchos de los hackers, ¿verdad? Y no patrocinamos esto, ¿verdad? Pero tenemos que ser como esos hackers, que ellos buscan la información para poder avanzar, para poder hurtar lo que quieren hurtar, lo que quieren llevarse, Tener acceso a lugares tener donde no todo el acceso. mundo tiene. Y, y hoy es tiempo de eso, de buscar esa información que te va a hacer hackear esos miedos que no te dejan avanzar, que no te dejan producir a tus mejores tiempos. Y se puede ver el hackeo en el área de la informática, como lo está presentando Rigo, y también se puede ver un hackeo, el hackear, como lo que decía el jaque, o jaque mate, que Okay, se acabó el juego. O sea, hay una exacto. terminación. Se puede ver en las dos áreas y aplica. Mira, Rigo, está el miedo en la separación de los padres. Esta área familiar es importante que la podamos entender y cómo podemos hackear ese miedo, porque a veces nos viene esta influencia de que mis abuelos lo vivieron, mis papás lo vivieron, cabe una gran posibilidad y tengo el miedo y temor de que se repita ese patrón en mi vida. Y vamos a lo mismo, falta de información, falta de experiencia, falta de conocimiento, la guía correcta, la estrategia correcta. Tenemos que hackear ese miedo de la separación de mis padres, tal vez porque se separaron en malos términos, tal vez porque creo que me pueda ocurrir a mí o a alguno de mis hijos. O sea, ahí la vida nos lleva a tener miedos, miedo en los aspectos económicos y financieros. ¿Cómo administro mis finanzas? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Es suficiente el trabajo? ¿Las horas? La economía va subiendo, los salarios están estancados.
te viene, la vida está diseñada Ujú. y va a estar activando miedos en tu vida, la naturaleza. Mira, hace poco Puerto Rico pasó por un huracán, acá en la Florida pasó otro huracán tremendo, ambos hicieron daño, al menos para para los puertorriqueños, tanto en Puerto Rico como aquí en el área de la Florida. ¿Qué es lo que decían cuando venía ese huracán? Lo que vivieron con María. Ajá. El miedo del Recuerdo. pasado, el miedo del pasado, el miedo de lo Ujú. que puede pasar, el miedo de esa naturaleza y lo capaz que es, pero las Y eso personas que, no, pero las personas y que eso se nos pasa a prepararon, todos. sí, sí, pasa, pasa. O sea, A todos. es natural Es que lo natural. sintamos. Ahora, ¿cómo lo hackeamos? Con la información, con Ah, estudios, con conocimiento, con ajá. experiencia. Óyeme, No. papadito, si ya pasaste por María, Florida pasó por Irma, por Michael, por Charlie, óyeme, es para que te prepares, para que si tienes que tapar y evacuar el área, lo hagas, para que prepares Hay, los suplementos. hay algo que yo pasé cuando este huracán, y es que no había tanta revolución, porque ya la gente ya había tenido un adiestramiento, por ponerlo así, en Claro que un sí. María, y Ujú, se preparó y no estaban, habían, obviamente, siempre hay gente que tiene su temor y tiene su desesperamiento porque viene algo atmosférico. Pero sí, hubo momentos que se vio todo tranquilo, pero como quiera no faltó el miedo. Pero hubo gente que tuvo buena información, pero ujú. hubo gente que no tuvo esa información para poder manejar esa cosa atmosférica, esa cosa naturaleza. Hasta ese punto que estamos hablando de algo atmosférico, que Sí, puede ser sí, huracán, hay puede miedos a ser. veces a la naturaleza. Nosotros hablamos de huracanes, hablas en el norte, las tormentas de nieve, en otros lados las lluvias, en otros lados la sequía, Claro. en todas las áreas. A veces viene ese temor y volvemos a repetirlo. No está mal que sientas ese miedo. No está mal. Quiero que te lo estoy diciendo. El Dile pastor Mojica, papadito, dile. óyeme, papadito, te estoy confirmando en esta hora que no está mal el sentir ese miedo. Lo que está mal es estancarte ahí y no, pero no me haga adelantarme, todavía estamos conociendo las fortalezas y debilidades del miedo, ¿verdad? Vamos a hackearlo, vamos a hackearlo. Rigo, uno de los miedos que es bastante común, sea que estés en la escuela, seas empresario, vayas a emprender, vayas a comenzar cualquier cosa, hasta una relación, es la derrota, Yes. es la derrota. Wow, que Mm muchas cosas dejamos pasar, que muchas cosas no hacemos. Hay -hmm. tantas cosas que dejamos, no nos atrevemos. ¿Por qué? Falta de información, falta de experiencia, Yes. conocimiento, fuera del área de confort, porque es de lo nuevo. Mm -hmm. Pero es uno de los miedos tan y tan comunes, el miedo a ser derrotado. Y eso nos pasa mucho. Tenemos miedo a caernos, tenemos miedo. Es más, hay gente que se ha caído y no vuelven a levantarse por el temor de decir que me caí, ayúdame, me derroté, estoy derrotado, ayúdame. Y pasamos, en el deporte pasa mucho, que hay momentos que ganamos y momentos que se pierden. Ujú. Y a veces en nuestra vida nosotros, en lo que vivimos, tenemos que cuando estamos derrotados, cuando nos caímos, tenemos que soltar el miedo, soltar ese orgullo y decir, me caí, deja el miedo, hackealo. ¿Por qué? Porque también es lo mismo, estamos falta de información. Que te pase como un payasito en Puerto Rico que decía, me caigo, me caigo, me caigo. ¡Ay! Me caí. Así Mira, mismo es. hay una nota que leí en este mismo libro que estamos utilizando de referencia. Me gustó mucho porque decía, eh, me he caído tantas veces que mis piernas estuvieron todas raspadas y aruñadas y maltratadas.
pero la manera que la sané fue de rodilla a través de la oración. Yes. Una ayuda celestial. Y vamos a ponerle freno ahí porque no, no hemos llegado ahí. Para allá vamos, no hemos llegado ahí. Tranquilo. Porque sabes Tranquilo, que papadito. cuando identificamos estos miedos, lo que la vida, circunstancias, eventos, nos lleva a ese miedo, nos lleva a vivir o a experimentar diferentes eventos que producen miedo de ser víctimas, miedo de que se repita el patrón, nos da el miedo de no operar correctamente, tal vez de alejarnos de una experiencia única. El miedo lleva a eso, a alejarte de una experiencia que era única para ti y para los tuyos. El miedo te lleva a no luchar para que no tengas éxito, a no luchar por tu pareja, a no luchar por emprender un negocio, a no luchar por el ministerio. Eso es lo que hace el miedo. El miedo propuso detener mis éxitos, propuso borrar las ganas, propuso robar la alegría. Y lo más seguro, el miedo propone eso también contigo. El robarte las ganas, el quitarte el éxito, el robarte la alegría. Pero sabes que una cosa, Rigo, una cosa de las que me gusta, que el miedo se propuso, pero lo que desconocía es que nosotros estamos llenos de poder. Y no me voy a poner aquí como si tuviéramos la varita de Harry Potter. Aquí saben que somos realistas. ¿De qué tenemos poder? Tenemos el poder, yo diría que uno de los más poderosos. No sé si me puedes ayudar ahí, Rigo. El amor. El amor. Ay. Ese es el poder que mayor está dentro de nosotros, que lo podemos desarrollar. Por ejemplo, a nuestra esposa, o la vez que tú conociste a lo que es tu esposa hoy, tú tuviste que sembrar ese amor para que siguiera creciendo. Y nos basamos porque a veces tenemos temor hasta de amar. Yo no sé si, ¿verdad? Claro. Si hay personas que todavía han sido marcadas, han sido traicionadas y tienen temor de amar a otros, porque volvemos a lo mismo. Hoy es un momento que vas a hackear ese temor, porque estamos dándote la información para que hoy comiences a tener ese amor, a que comiences una nueva historia en tu vida. ¿Cómo? Hackeando ese temor. Hay que hackearlo, y lo mejor es que tenemos el poder que el miedo no sabe que tenemos. O sea, entienda que el miedo está dentro de nosotros. No hay manera de sacarlo. No hay manera de que desaparezca. No lo hay. Hay manera de hackearlo. Encontrarle la solución, tener autocontrol, dominarlo. Y entre esos hay unos poderes. Vamos a hablar hoy de 5 poderes. Vamos a hablar de 5 poderes. Ya Rigo dio el número 1, que es ese amor conyugal, ese amor de amigo, ese amor de familia. Es ese amor que cuando te viene el miedo a detenerte, el miedo a temor a continuar, el miedo a repetir el patrón, miedo a ser víctima, está una esposa, está un esposo a tu lado, está un familia, un amigo que te dice, oye, no te detengas, continúa, yo estoy aquí a tu lado, yo te apoyo, ese amor que cuando tú te sientes caer, mira, te levanta. Y dice, está bien, ya tú no puedes continuar, yo te voy a seguir empujando. Ya no te puedo empujar, ahora te voy a seguir alando. Ese es el amor conyugal, ese es el amor de matrimonio. Es cuando ya ha llegado uno a cierto límite, el otro dice, tranquilo, que es mi turno. Hay amistades que yo tengo el honor, hoy tengo aquí a mi hermano Arrigo,
que cuando nosotros en ciertas etapas de nuestra vida hemos llegado a un tope, hemos llegado a un límite que creemos mentalmente, ambos nos abofeteamos primero en la cara y después nos ayudamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Ese es un amor que el miedo no conoce. ¿Por qué el miedo no conoce ese poder de ese amor? Porque ese amor viene de afuera hacia adentro. Viene de tu esposa hacia ti o de tu esposo. Viene de tu amigo o familia hacia ti. Y acabas con el miedo. Por eso es tan importante el matrimonio, por eso el es amor, importante la familia. todo lo puede, el amor todo lo soporta. Ahí está, búsquele el libro de Corintios. Esa descripción del amor no es el tucutucu de la emoción y de las mariposas que sentimos a toparnos con nuestro cónyuge. Es la decisión de hacer la diferencia en la vida de otra persona. En las buenas o en las malas, en la abundancia o en la escasez, y por ahí podemos seguir. Ese amor acaba con cada miedo. Yo voy con el segundo y yo quiero que Rigo toque el tercero. El número 2 es el beso de una madre. Yo no sé si alguno de los que nos están escuchando y nos pueden comentar ahí a través de las redes, o Rigo también puede hacer su comentario. ¿En qué circunstancias, sea en la escuela, en el trabajo, problemas, circunstancias, eventos, salud, uno recibe ese beso de una madre? Viene una paz sobrenatural. Como que ese beso de madre tiene un don especial. No importa que se esté cayendo el mundo, como decimos a veces, llega el beso de una madre, todo va a estar bien. No se ve en el momento, pero recibí el beso de mamá, todo va a estar bien. Y entendamos que hay muchas personas que han perdido su madre, o tal vez no la han tenido en su crecimiento esa madre, pero hay algún carácter, hay alguna persona que tiene ese amor de madre por ti. Claro. Amiga, compañera, vecina, la viejita del barrio, tú sabes, la pastora de tu iglesia es una madre, alguien, siempre hay alguien que te dice, tú eres como un hijo para mí. El número 3. La palabra de un padre. Eso sí que está excelente y no menos importante, ¿verdad? Porque todos esos puntos son importantes, pero la palabra de un padre siempre hay veces que te confronta, pero hay veces que te recuerda de qué estás hecho. Y lo digo por experiencia propia. Yo he tenido que tener una palabra de un padre de confrontamiento para entender de qué estamos hechos. Que somos como el oro, que nos estamos formando, que nos estamos preparando para brillar. Pero es importante la palabra de un padre. Y yo lo hablo porque yo tengo dos padres. Tengo el padre espiritual y el padre terrenal. Que gracias a Dios yo puedo tener dos paquetes en uno. Sí, totalmente. Hay una serie que yo estaba viendo, perdona que te interrumpa, porque quiero que las personas entiendan, las personas que se están conectando nuevos puedan entender el concepto de tener dos padres. Yo estaba viendo una serie que se llama Below Deck. No sé traducirlo, perdónenme. Pero es sobre yates. Yo tampoco lo entendí. Y lo que ocurre debajo de la plataforma de un yate, ¿verdad? Están los empleados. Y estaba uno de los líderes. Y uno de los líderes hizo muy buena relación con el capitán. Cuando hizo esta buena relación con el capitán y lo estaba entrevistando, él le dijo, él es mi papá del agua. Wow. Y eso me tocó porque todo lo que él aprendió y creció y evolucionó y a los rangos que llegó a tener fue gracias a su papá del agua, al capitán.
lo instruía, lo amaba, lo corregía, lo regañaba, tú sabes, lo llevaba. Y lo que Rigo quiere transmitirles a ustedes es eso, que nosotros como hombres de fe tenemos nuestros padres biológicos, que tenemos ahí, nos guían, nos ayudan, nos instruyen, pero tenemos también a nuestros padres espirituales, que nos guían, que nos ayudan, que nos levantan. Así que solo quería hacer esa nota aclaratoria, que no solamente es en el área espiritual, sino que hay personas que puedo identificar como este hombre en un yate. No, yo tengo mi papá del agua, es el capitán fulano. Así que sigue dándole con todo ahí. Y la palabra de un padre es importante. Tú tienes que identificar cuando un padre te está hablando. Porque cuando mi padre me está hablando, bueno, tengo dos padres, como digo ahorita, y yo no estoy pendiente del celular, yo entiendo a mi padre, porque él me está enseñando que hay algo que yo estoy hecho. Y lo digo así, hace poco, mi padre biológico me estaba instruyendo algo que yo no entendía. Y yo lo escuché y detuve de lo que estaba haciendo para escucharlo, porque había una palabra que yo tenía que escuchar de mi padre. Y aunque yo sabía lo que estaba haciendo, pero me detuve. La palabra de un padre es importante para tú avanzar y poder entender, dejar el miedo a un lado, porque el padre te está hablando, él tiene las herramientas, él tiene la capacidad para que tú puedas recibir esa información, para que esos miedos se queden a un lado y poder avanzar. Eso es un poder de palabra, un poder de entendimiento. Yes. Tremendo. Otro de los miedos otro de los poderes que tenemos para hackear el miedo es la fe. Y ya dimos el ejemplo más temprano en cómo a través de la fe, en lo que tú tengas fe, no estamos hablando solo de fe cristiana, o fe evangélica, o fe pentecostal, o no solo estamos hablando de eso. Cuando tú tienes fe en ti, cuando tú tienes fe en tu trabajo, cuando tú tienes fe, confidencia, el confiar, como dijo Rigo, cuando tú tienes esa fe en tu compañera, cuando tú tienes fe en la comunidad, cuando tú tienes fe en el líder, cuando tú tienes esa fe que tú tienes, la fe espiritual, olvídate, eso ya estamos entrando en tremendo. A los que tenemos fe, esa fe de nivel espiritual es extraordinario para quebrantar cualquier miedo. Es uno de los poderes que mayor tenemos que el miedo desconoce. ¿Por qué? Me gusta como la Biblia lo explica. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Andas a la expectativa. Andas esperando eso grande, eso poderoso. Andas esperando la salud, andas esperando la oportunidad de trabajo, andas esperando la esposa de tus sueños, el príncipe de tu vida, que venga en caballo blanco. No sé, vas a tener que ir al campito a buscarlo, pero tú sabes, es la fe. La fe hasta esperamos, esto es un chiste, pero lo podemos usar en nuestras vidas. Y disculpa que yo interrumpa, pero lo quiero decir. La fe hasta que cuando tú estás esperando el mejor plato en tu casa, la mejor comida. Claro que sí. Eso es fe, porque tú estás creyendo que va a haber algo poderoso, algo que te va a saciar. Y no me quería ir sin decir eso. Qué bueno que comí antes de empezar a grabar esto. Y mira, Rigo, la número 5, y no porque la número 5 es la menos importante, uno de los mayores poderes que tenemos para quebrantar cualquier miedo es Dios. Es Dios. Él todo lo puede, todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Y te puedo decir, y cuando tenemos esa relación con Dios, los miedos empiezan a desintegrarse.
porque entiendes que tú eres parte de una obra maestra. Entiendes que tú eres parte de un propósito mayor. Empiezas a Es la mayor entender, información que tú puedes recibir ahora. tienes una asignación, tú tienes un propósito. No fuiste creado por casualidad, hay algo grande, en todo se aprende, en todo se crece, en todo hay una oportunidad, hay una gracia sobre ti. Y por ahí te puedo, y no estoy aquí para predicarte, pero cuando te entiendes que tú tienes en ti ese poder, está Dios a tu favor. Por eso la Biblia dice que ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ajá. No hay quien pueda contra ti. Estos son pilares y columnas de vida. Tocamos 5, los 5 principales columnas. Hay muchas cosas más que te pueden ayudar a quebrantar miedo, pero estas son las columnas, Ujú. los pilares, el amor conyugal de familia y amigos, la madre, un padre, el beso de una madre, la palabra de un padre, la fe y Dios. Son 5 columnas que te van a sostener inquebrantablemente. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer la pregunta, Rigo? ¿Cuáles son las ¿Qué? palabras? Ok. ¿Cuáles son ¿Cuáles son las palabras? las palabras a tu vida? Mi vida. Porque las palabras que has recibido a tu vida es la información que vas a estar recibiendo para quebrantar cualquier miedo. Ujú. ¿Quién Y está hay ahí? otra. Zumba. ¿Quién está ahí por ti? Esa es otra que a veces nos preguntamos. ¿Quién está ahí para, ¿sabes? Para mí o por ti? Correcto. Y esos son uno de los miedos que a veces nos preguntamos. Y nosotros que somos hombres de fe, a veces nos pasa. Pues nos preguntamos, nos hacemos estas preguntas también. So, tienes que empezar a que esos miedos no empiecen a ganar tu vida. Porque aunque tú te hagas esas preguntas, tú tienes que echar a un lado todo eso que te está distrayendo y, y embaratar el miedo. Perdona la expresión esta boricua. ¿Mm? Embaratarlo, romperlo y dejar de hacer esas preguntas. Hackear ese miedo para que puedas avanzar. ¿No? Y esa pregunta de quién está para ti o quién está por ti, eh, hay hay unos comentarios o preguntas que hablan muchas personas que dicen, dime con quién andas Y, y te diré quién eres. Dime con quién andas, dime con quién está contigo y yo te diré cómo vas a enfrentar los retos de la vida. ¿Qué tanto miedo vas a tener en las circunstancias? yes. Porque depende con quién nos rodeemos, quién está con Ujú. nosotros, quién está por nosotros. Ah, Entonces, no, y ahí volvemos a lo que tú hablaste al principio. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Porque ahorita tú dijiste en los primeros puntos del crimen, que hablaste también de México, de la frontera, que por la información, ¿qué estás viendo? ¿O con quién estás andando? Que te está creando miedo. ¿sí? ¿Cuántas veces no vamos a hacer algo y nos orientamos con la persona correcta? Pues mira, no es tan malo nada. Abre los Eso ojos. está fácil, no, ya yo estaba nervioso, ya yo tenía un miedo de hacerlo porque no, pero si esa es la información, esto es lo que necesito, esto es lo que requiere, ya entonces tienes un mayor control. Por eso es que tenemos que entender que el miedo no es lineal. Oye, hoy mismo tú y yo tuvimos una conversación que no voy a entrar en detalles, pero yo te estaba contando algo y tú mismo dijiste, digo, pero ¿tú no te acuerdas aquello que tú me contaste? Ujú. Y pude abrir el entendimiento, me diste luz a algo que me estaba sucediendo. Correcto. Y hay veces que tenemos que, que, que contar con personas que, que te hagan caminar por lo correcto, no que te contaminen.
Yes. a Pues mira, los miedos. Ahí es donde tenemos que entender que el miedo no es lineal. El miedo es como un péndulo. Y el péndulo, yo iba a traer otro accesorio, pero se me olvidó, literalmente. Así que para las personas que estén viendo por YouTube, para los que no están viendo, el péndulo es un accesorio colgante con una pesa en la parte de abajo que crea un balance o crea un equilibrio exacto y perfecto, ¿verdad? Para los que ven Facebook, yo agarré aquí un auricular, lo estoy aguantando y cuando lo muevo para los lados, la pesita del imán que tiene va a llegar un momento que va a tener el equilibrio perfecto en el centro. Ok, simplemente fue para traer algo visual. El péndulo es el reflejo de un equilibrio perfecto. El miedo no es lineal, el miedo es como un péndulo. El miedo lo que viene es a traer un equilibrio perfecto a tu vida. Lo que es Dios, el amor hacia el miedo, esto es el equilibrio perfecto. Te lo voy a repetir y no me importa tu religión, tus creencias, tu política. Dios y el amor hacia el miedo es el equilibrio perfecto. Yo como hombre de fe, yo como pastor, yo como, es más, pues, yo trato a veces de sacar un poco, ¿verdad? Mi posición de pastor para hacerme, para traer unos temas más neutrales. Rigo, no hay manera. No hay. Para traer el equilibrio perfecto, tienes que tener a Dios y el amor hacia el miedo. Y vas a Van tener, juntos. y vas a tener un equilibrio perfecto. Ejemplo, cuando, si nos vamos a las presentaciones que hemos tenido, Rigo, sea en la radio, televisión, en las iglesias, conferencias, hasta aquí mismo en el podcast, siempre hubo un miedo, siempre nos atacaba el miedo. ¿Qué pasará? ¿Se me olvidará? ¿Que se escuchará bien? ¿Se verá bien? ¿Me saldrán las cosas como es? Las personas entenderán y por ahí podemos continuar. Pero cuando incluimos a Dios en los asuntos, cuando incluimos el amor por lo que estamos haciendo y por lo que va a ocurrir hacia el miedo, crea un equilibrio. Yes. No es que dejas de sentir el miedo mientras estás en el proceso. Es que usas a Dios y el amor como herramientas tuyas para moverte hacia adelante, creando el equilibrio. Me acuerdo hace poco, estaba hablando con una persona, no lo tiraré al medio, y yo le decía, ¿te sientes nervioso? ¿Tienes miedo? Qué bueno. Eso es la certeza, la seguridad de que quieres hacerlo bien, de que quieres salir con éxito, de que quieres hablar lo correcto, de que quieres moverte correctamente. Lo que necesitas es poner a Dios y el amor adelante hacia ese miedo. Sí, ahí había como tú dijiste al principio, no sé cómo es la palabra, estaba meneándose, pero vino Dios, ¡pum! Pensaste que Dios, pusiste a Dios como el centro, pusiste a Dios, porque Dios lo es todo, pues detuvo, ¡pum! Se detuvo, te dio confianza, te dio lo que hablamos primero, fe, y tú pudiste hackear esos miedos porque pusiste a Dios primero o pusiste a Dios porque Dios lo es todo para poder avanzar. Y como Dios es amor, tú y yo estamos en esta tierra por amor. Sí, sí. Entonces es un péndulo. Viene a traer un equilibrio a tu vida. El miedo viene a traer un equilibrio a tu vida. No es el malo de la historia. No es el maligno, no es el villano. ¿Ok? Es lo que viene es a traer un equilibrio a tu vida. Ahora, cuando tienes miedo, ¿cómo y con qué lo hackeas? El esfuerzo es el primero. Hay que comenzar, Rigo, con ese esfuerzo, con no rendirte, ese esfuerzo único. Cada vez que estamos en la radio, en la televisión, en un live, aquí en el podcast, hablando con una persona en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, yo no sé en qué área de tu vida tú has podido sentir miedo, temor a continuar o a lo nuevo.
necesitas ese esfuerzo extra. Por eso en Josué, El Dios le mayor dijo, esfuerzo. esfuérzate y sé valiente. Yo sé que tú no sabes de la tierra prometida. Yo sé que es una posición nueva la que te toca. Yo sé que te vas a ir de guerra. Yo sé que no sabes a lo que te... Pero ¿sabes qué? Esfuérzate Fuerza. Hay que esforzarse, y ser valiente. ser Esforzarte, valiente. no rendirte, perseverancia. Eso es lo que quiere decir la palabra esforzado. No rendirte, ser perseverante. O no que fallé, vuelve y trátalo. Ya, Inténtalo el nuevo. fallar y el fracasar es encontrar la manera en que no se debe hacer. No puedes ver el fracaso, la derrota o la pérdida como algo de que se acabó. Tienes que ver la derrota, la pérdida o ese fracaso como que encontraste la manera en que no se debe hacer. Déjame tratarlo de esta otra manera. Déjame darle de nuevo. Vamos ahí y no me rindo y vamos a continuar. Eso es esforzarte, sé persistente, no te rindas. Y esas muchas de las veces son las promociones que nos llevan a conquistar, como tú hablaste, Josué. Esa fue la promoción que lo llevó a poder conquistar, esforzarse y ser valiente. Y, y a lo mejor a veces nosotros cometemos una falla, pensamos que ya tenemos que usar otra estrategia, ¿no? Inténtalo de nuevo, esfuérzate y ve nuevamente, porque como ahorita dijiste, como dijo aquella persona del libro, las rodillas estaban peladas, pero era porque estaba orando, porque tal vez la oración lo, 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 lo ayudó Las primeras peladas fueron de todos los fracasos y caídas que de tuvo. todos los fracasos. Después quedó Pero sano por la oración. después quedó sano por la oración. Y, y no importa qué esté pasando, no importa. Esfuérzate y sé valiente. Y entonces, ahí es donde entonces ese es esforzarte, es la manera para hackear el miedo. La segunda manera para hackear el miedo es estudio. Tienes que estudiar. ¿Quieres hacer un negocio? Estudia el negocio. Y yo sé que ya nos extendimos un poco más de lo esperado, pero es que esto es importante. ¿Quieres emprender algo nuevo? Puedes hacer cualquier cosa, pero tienes que estudiar el mercado. Tienes que estudiar quién está a favor, quién está en contra. Cuándo empezar, cuándo es el tiempo, cuándo es la temporada, qué es lo bueno y qué es lo que no es tan bueno. Eso te incluye, tienes que estudiar, mire, para caerle bien a la suegra, tienes que estudiar la suegra. Que es lo que le gusta. Llega con unas florecitas para la suegra también. Llega con algo que ponga contentito al suegro. Tienes que constantemente estar estudiando a tu esposa. Los seres humanos, Rigo, los seres humanos somos seres dinámicos que de constante y día tras día cambiamos, evolucionamos, crecemos. Esto quiere decir que jamás dejarás de conocer quién es tu esposa o tu esposo hoy día. Jamás. Hubo un escritor que escribió y dijo, la vida perfecta se construye cada día. Es algo que no termina. Y tienes que estudiar, y tienes que añadir información, añadir conocimiento, añadir experiencia, añadir valor. Pero para todas estas cosas tienes que ser intencional. Para esforzarte tienes que ser intencional. Para los estudios, estudiar, capacitarte, crecer, añadir valor, tienes que ser intencional. Y el número 3, la favorita de las que a nadie le gusta. Muchas equivocaciones. Muchas equivocaciones. Muchas. La favorita, la mejor y a las que nadie nos gusta. No, porque yo me voy a incluir ahí. A mí no me gusta equivocarme, a mí no me gusta fallar. Yo lo tengo que admitir, lo admito aquí en público, a todo color, a través de Spotify, Google Podcast y Amazon Music. El pastor Mojica no le gusta equivocarse. No nos gusta, pero la manera de derrotar el miedo y hackearlo es con las muchas equivocaciones. Mientras más te equivocas,
Eso quiere decir que más haces. ¿Sabes por qué el líder es el más criticado? ¿Sabes por qué el jefe es el más criticado? ¿Sabes por qué es el pastor el más criticado? No es que se arriesguen. Porque es el más que hace. Es el más que hace. Y cuanto más hace, más se equivoca. Encuentra las maneras en que no se deben hacer, corrige y vuelve y trata. Así que esas personas que se equivoquen, no los critiques. Están buscando crecer. Están venciendo un miedo. Y yo sé que tú estás venciendo el miedo. Este podcast está lleno de fracciones de todo eso. De esfuerzo, de miedos y de equivocaciones. Pero ya llegamos a nuestra segunda temporada. Casi 400 reproducciones. Sobre 5 países de diferentes alrededor del mundo escuchándonos. A través del esfuerzo, estudios y muchas equivocaciones. El miedo no es el villano. El miedo es el héroe de esta historia. Del podcast de transformación. Y puede ser el héroe de tu historia. El miedo es necesario para nuestra especie. Nosotros como seres humanos. El miedo, sin él, estaríamos indefensos, incapaces de reaccionar a los peligros. Por eso es que trae un equilibrio a nuestra vida. El miedo viene a protegerte, alertarte. El miedo es una compleja configuración biológica que conecta nuestro cuerpo con el entorno de afuera. Por eso cuando sientes la brisa, tú brincas. Ay, ¿de dónde vino eso? Ves algo de afuera y pegas un grito. Y reaccionas y abres los ojos. Y de todas estas características biológicas vamos a comenzarlo a hablar la semana que viene. Porque vamos de crecimiento, vamos a hackear el miedo y te vas a dar cuenta qué tan extraordinario es el tener miedo. Pero lo vamos a hackear, es correcto. Tenemos que saber cuál es el bueno y con cuál nos debemos quedar y cuál es el miedo que tenemos que rechazar. Hay un miedo que te impulsa y hay un miedo que te retrasa y te detiene. Pero de todo eso vamos a hablar la semana que viene aquí a través del podcast de transformación con tu amigo el pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Jr. Gracias por su paciencia. Hoy nos extendimos un poquito más de lo normal, pero justo y necesario. Así que gracias por conectarse a toda esa gente linda a través del Spotify, Amazon Music, Google Podcast. No olvides seguirnos, dele aquí, si nos está escuchando, dele a la campanita para cada episodio cuando salga los miércoles puedas escucharlo y estés al día. Si no has escuchado de los podcasts de la primera temporada, te invito a que eches para atrás y puedas llenarte de información, de valor y de transformación para que ayudes a transformar a otros. Y hoy, pues, bienvenidos a todos los nuevos que están en este podcast de transformación, su segunda temporada, Hackeando el Miedo. Vamos sin miedo. Y por ahí decía alguien que si tenías miedo, cómprate un perro. Muy buenas noches. Este fue tu amigo el pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Jr. Nos vemos la semana que viene en un episodio más de Hackeando el Miedo. Buen día. Zumba.